Un saludo a los miembros de nuestra comunidad de pensamiento sistémico. Bienvenidos a este espacio de debate y de reflexión sobre los sistemas complejos. Hoy nos complace tener con nosotros a José Carlos Reyes, quien anteriormente ha dado una interesante ponencia sobre el concepto del multiverso en el marco de los espacios Encuentros Viernes Tarde que organiza el Club Sicomoro. José Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros por invitarme. José Carlos, lo primero que te quisiera preguntar es, ¿qué es para ti un sistema complejo? Mira, un sistema complejo, nosotros cuando estudiábamos aprendíamos a resolver sistemas simples, sistemas sencillos, pocas variables, o aprendíamos a trabajar con muchas, llegaba a la física estadística y nos llevaba. Pero era muy difícil trabajar con las cosas intermedias, y las cosas intermedias son las que son las más reales. Y realmente ahí es donde está el gran problema, y esos son para mí los sistemas complejos. Los sistemas complejos que son aquellos cuyos componentes son muy difíciles, porque son muchos componentes muy difíciles de interactuar, y todas esas interacciones las tenemos que resolver con un modelo que está por encima. Algo que ese modelo que modelizamos y eleva las propiedades emergentes de ese sistema y nos permite verlo evolucionar, verlo trabajar. Para mí ese concepto en física, por ejemplo, es un concepto maravilloso del siglo XIX, que es la termodinámica. La termodinámica, si uno piensa en un trozo de gas y un montón de moléculas pegándose una con otra, pim, 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 por allí, y tendríamos que calcular la posición, la velocidad, el impacto de cada una de esas moléculas chocando contra las paredes para poder calcular y poder entender cómo funciona ese sistema, sería horroroso. En cambio la termodinámica dice no me importa lo que pasa, hay unas propiedades, las propiedades del calor, las propiedades de la entropía, las propiedades de la energía, la entalpía, etcétera, etcétera, y hay unas leyes sobre esas y sabemos cómo ese sistema evoluciona. Para mí es el ejemplo más bonito de un sistema que realmente es un sistema físico que yo podría estudiar a detalle, pero realmente por sus propiedades de sistema soy capaz de verlo evolucionar, ¿no? Pues muy interesante, y si te parece, ahora vamos a hablar de lo que ha sido tu exposición, de tu ponencia para el Club Sicomoro. ¿Nos puedes decir brevemente qué es un multiverso? A ver, el multiverso es un concepto... en el siglo XIX, cuando ya hablábamos del universo visible, lo que se veía en las estrellas, las galaxias, etcétera, etcétera, y fuimos midiendo y cada vez pues hablábamos del universo. Y el universo era todo aquello que éramos capaces de ver y lo que éramos capaces de imaginar. Con la llegada de las nuevas teorías, las teorías fundamentalmente de la segunda mitad del siglo XX, el concepto de multiverso aparece como, yo le llamo, un daño colateral. Es decir, es un daño colateral porque hay las teorías que tenían que explicar este universo visible y lo que pasaba, el universo que observábamos, nos llevaban a tener conclusiones sobre que no era el único, o no era lo único que podría existir. Entonces, como no era el único, aparece el concepto de multiverso, ¿vale? Entonces, básicamente, esto aparece, ya te digo, en la segunda, más o menos la segunda mitad del siglo XX, como concepto. Realmente no aparece en una, y no es un concepto único, aparece en varias teorías de la física, ¿no? Entonces, el multiverso no es un solo concepto, el multiverso son muchos conceptos. El primero aparece pues en 1980, más o menos, con Alan Guth, con la teoría inflacionaria. Es decir, nosotros teníamos un montón de, los físicos que trabajaban en aquel momento, fundamentalmente los cosmólogos, tenían una gran cantidad de problemas que resolver. Tenían problemas de resolver, y que los modelos estándar de evolución del universo, que se basaban en la relatividad general de Einstein, etcétera, pues no daban una explicación concreta, no daban una explicación correcta. No éramos capaces desde ese universo que hoy, como ya sabemos, se acelera, está expandiéndose aceleradamente, no éramos capaces de retrotraernos para atrás y ver cómo había sido esa expansión. Había un montón de problemas. La planitud, los monopolos magnéticos, un montón de problemillas que tenían que resolver, que la teoría tenía que resolver. Entonces, en 1980 Alan Guth propone un modelo nuevo, que es que el universo se infló
se infló. Pues se llama inflacionario, no se llama inflacionario, sino porque se infló muy rápido. Entonces, cuando se infla, una cosa cuando se infla muy rápido en física significa que cambia de estado. Y el cambio de estado generalmente es un cambio que se llama no local. Entonces, esto lo que te lleva a pensar es que si el universo se infló y luego siguió expandiéndose, en ese inflamiento tuvo que pasar algo. Y si el inflamiento es no local, el inflamiento es local, es decir, ese cambio de estado es local y no se produce en todos sitios a la vez, ¿qué aparece? Pues parece que es cada uno de esos sitios podría ser una burbuja que formara un universo. Es como el agua cuando hierve. El agua cuando hierve es un cambio de estado, pasa de líquido a gas. Cuando pasa de líquido a gas, no pasa en todos sitios a la vez. Se va, blup, 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 blup. Cada una de esas burbujas, en la teoría de Guth, sería un universo distinto. De ahí surge el primer concepto multiverso. Ese es el menos conocido para la gente, porque son esos universos, sus características son distintas, porque esos universos cada uno tiene su propia física, se produce en el momento en el que cada uno, las leyes fundamentales se están creando, se están separando las fuerzas, con lo cual cada uno genera, y uno puede morir en el día siguiente, otro puede no nacer, otro puede ser plano, otro puede ser curvo, otro puede ser de miles de maneras. Y ese es el menos conocido y menos atractivo, es decir, por el que la gente probablemente conozca más la teoría del multiverso. Es por el modelo de los universos paralelos, ¿no? Que es el modelo que realmente, pues eso, ¿no? Ya tenemos las series Fringe, tenemos las películas, tenemos millones de cosas. Incluso tenemos a mucha gente muy famosa hablando de universos paralelos y de física cuántica, pero que se dedican a la moda, no te creas que se dedican a otras cosas. Pero bueno, en el fondo, ese no es un concepto que tiene que ver con... Es todo lo contrario, es un concepto que surge de la física cuántica, de la evolución de la cuántica. En la evolución de la cuántica hay varios, déjame que lo diga de una manera, no son problemas, son varias cosas que son estresantes para la comunidad de los físicos, porque son difíciles de explicar y de entender. Y una de ellas es lo que se llama el problema de la medida. Entonces, el problema de la medida básicamente lo que dice es que en cuántica, cuando tú un sistema lo dejas a su aire, pues funciona y va teniendo su vida, y cuando cuando tú lo vas a medir, no lo puedes medir, tú no puedes medir todo a la vez. Cuando tú mides la posición de una partícula no puedes medir su velocidad. Si sabes su posición, no sabes su velocidad. Entonces se le llama el principio de incertidumbre de Heisenberg, que suena por ahí. Esto, llevado mucho más arriba, si yo al final estoy intentando medir y busco y pongo una luz, lo que me dice es que la medida, es decir, lo que yo hago interactúa con el sistema, con lo cual la medida no tiene por qué ser verdad. Con lo cual, al final, toda la cuántica se basa en probabilidades. Tengo una probabilidad, cierta probabilidad de que el electrón esté en un sitio o que esté en el otro. Cuando tú haces estos experimentos, y se hizo el experimento del famoso gato de Schrödinger, que es un experimento mental, que lo que dice es que yo lanzo un fotón, lo paso por una placa semireflectante, es decir, hay un 50% de que se refleje y un 50% de que no. Si el fotón pasa, encendería un sensor que soltaría un veneno y mataría un gato en una caja. La caja está cerrada. Entonces la pregunta es, vale, yo he lanzado el fotón, 50% de probabilidades de que pase, ¿el gato está vivo o está muerto? ¿Está vivo o está muerto? Depende, ¿no? Sí. De 50%. La cuántica lo que te dice es que está 50% vivo, 50% muerto. Esto no cuela muy bien, porque o está vivo o está muerto. Entonces el 50% vivo, 50% muerto, o está vivo o está muerto. Entonces, en este entangue, en esta discusión de cómo interpretar esto realmente, porque claro, ¿cuál es la mejor manera de saber si está vivo o está muerto? Abro la caja. Si abro la caja ya lo sé, pero si abro la caja, estoy midiendo, Entonces por eso se llama el problema de la medida. Entonces, en ese momento, sin abrir la caja, no sabríamos qué decir. Entonces llegó un señor, se llama Hugh Everett, y dijo, sí, como que no sabemos qué decir. Claro que sabemos qué decir. Señores, esto es muy fácil. Hay múltiples universos. Multiverso, múltiples universos. En uno el gato está vivo y en otro está muerto. Si usted abre la caja en este universo, estará muerto o vivo. En otro universo estará al contrario. Bueno, pues esto significa que
esta es la explicación de los universos paralelos. Todos tenemos nuestros dobles, nuestras historias paralelas. Cada decisión superpuesta en que se produce en cualquier momento desdobla el universo en universos. Esto es antieconómico, por supuesto, pero todavía no tenemos otra explicación mejor. Y el tercer mundo donde aparece ya los múltiples universos es cuando nosotros intentamos jugar con las primeras teorías, la teoría de relatividad general, y cuando empezamos a jugar con la física cuántica e intentamos juntarlas. Estas chicas no se llevan muy bien, estas dos físicas no se llevan muy bien, porque no se hablan bien. O sea, una es capaz de explicar, la cuántica es probablemente la teoría que con más precisión hemos logrado experimentalmente trabajar, es decir, la cuántica puede calcular cosas con hasta 10 decimales y no tiene ningún problema, trabaja perfectamente con ello, es fabulosa y nos habla muy bien de lo pequeño, las partículas, las no partículas, el modelo estándar, es fantástica, pero no se habla con la relatividad general, no se hablan bien. Es decir, en física se dice que la relatividad general es una teoría no renormalizable y las otras sí, con lo cual estas no se hablan. Cuando las intenta juntar dan infinitos por todos sitios. Entonces a los físicos, cuando las teorías les dan infinitos, se ponen muy nerviosos, muy nerviosos. Entonces, a finales de los 80, entre los 70, 80, 90, que es cuando va tomando fuerza, surge una cosa que se llama la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas lo que te dice es que las partículas no son una partícula, es una cuerda que vibra, ¿vale? Para la física cuántica anterior, para la cuántica normal, la cuántica que conocemos todos, las partículas son partículas puntuales, es decir, no son algo, pero que no tienen, bueno, sería más complicado, pues una excitación en un campo, pero da igual, son objetos puntuales, ¿vale? En cambio, la teoría de cuerdas lo que dice es que no, son cuerdas vibrantes. Y según el modo de vibración, según su modo de vibración, produce una partícula u otra. Eso es lo que hablan de la física, cuando hablan de la teoría de cuerdas habla de la música. La musicalidad del universo es la vibración de estas cuerdas. El problema está en que estas cuerdas no vibran en 3 dimensiones, vibran en 10 dimensiones. Bueno, exactamente la teoría de cuerdas, varias teorías de cuerdas hablan de 10 y la última, la de supercuerdas, vibran en 11. Bueno, ¿qué quiere decir eso de vibrar en 11 dimensiones? Pues es algo muy complicado. Pero no te preocupes, a los físicos no les asustó nada, porque empezaron a pensar en cuántas físicas podría haber con cuerdas que vibraran en 11 dimensiones, entonces te da algo así como 5 millones de combinaciones. Y alguien dijo, coño, los universos, hay muchos, por lo tanto. Sí. Entonces de ahí surge la teoría de la teoría. Es decir, la teoría lo que dice es que nuestro universo es una brana, es decir, brana viene de la última teoría de cuerdas, se llama la teoría M, que no se sabe si es de teoría de mala, que es muy mala, o es de membrana, ¿vale? Pero vamos, básicamente es de brana, sí, de membrana. Entonces la brana, nosotros trabajaríamos en una brana donde tendríamos 3 dimensiones espaciales y una temporal, que es lo que conocemos. Y esa brana estaría mezclando con otras branas en una 5ª dimensión, estaríamos flotando. Entonces nuestra brana sería un universo y habría otras branas en otros universos. Y esto explicaría muchas cosas. Explicaría que si chocan 2 branas se produce un nuevo universo. Si además una brana influye en la otra, explicaríamos la materia oscura. Pero estamos en la física especulativa, déjame que te diga, no estamos en una física que se toca, ¿no? Por ahí venía mi siguiente pregunta. Quería saber, ¿esta teoría del multiverso es falsable? Como te decía antes, el multiverso no es una teoría en sí misma, es una consecuencia de distintas teorías. Entonces, como tal, no es falsable. Esto no es falsable. Esto es, primero hay que falsar, es decir, primero son falsables las teorías de base, pero parece que la cuántica no. Pero el interpretarlo como lo interpretamos puede ser verdad o no puede ser verdad. Que el modelo de Alan Guth, el inflacionario, es el que es, bueno, pues sigue en cuestión, se sigue trabajando sobre él, parece el mejor que tenemos hasta el momento, pero hasta el momento son las mejores respuestas que tenemos. Ninguna de estas teorías es falsable en el sentido de experimentación, porque ten en cuenta que nosotros lo que podemos obtener para esto es observación pura.
no podemos experimentar, no podemos crear un universo, no podemos crear, tenemos que experimentar y no podemos experimentar directamente, tenemos que observar y de la observación sacar que estas teorías nos expliquen las observaciones. En ese proceso es muy difícil porque todavía yo no me he ido a mi casa y me he encontrado a mí mismo sentado tomando un café. Pues todavía no. A lo mejor puedo un día llego y abro la puerta y estoy en mi casa con... Pues no lo sé. Me encuentro conmigo mismo. A lo mejor me autodestruyo porque entonces sería distinto, ¿no? Pero no, evidentemente no son falsables. Es decir, no son falsables en lo que Popper decía que una teoría física, una teoría científica debería ser falsable. Y bueno, ya para terminar quería preguntarte ¿qué relación tiene el multiverso con los sistemas complejos? Pues probablemente el multiverso es el sistema más complejo que tenemos. Es decir, algo como que podamos explicar y que podamos trabajar, modelizar y ver evolucionar, el sistema más complejo que tenemos es donde vivimos. Y es donde vivimos y por eso es el que realmente es entusiasmante, ¿no? Es algo porque nos puede dar de alguna manera muchas pistas de por dónde esto va a ir, vamos a evolucionar, ¿no? Y básicamente donde... Pues muchas gracias por tu interesante explicación. Pues gracias a vosotros. Y pues lo que queráis. Esperamos en nuestro próximo programa. Hasta luego, hasta la próxima.